Señor, en tus manos colocamos esta noche, sabiendo que tú nos darás paz, confort, descanso, y que esta noche será de prosperidad y bendición. Gracias porque nos cuidas, nos mimas, nos guardas, nos proteges, porque somos como la niña de tus ojos. Nos cuidas de todas las acechanzas del enemigo y tu poder está en nosotros y nos guardas para que podamos llegar a la vida eterna. Por lo tanto, te bendecimos, te adoramos, Padre, y declaramos que nuestra vida está escondida en ti. Gloria a ti, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre. Amén. Hoy es bueno recordar el pan que vino del cielo, el pan de vida. Y ese pan nos lo explica Jesús. Primero, ante todo el grupo que esperaba sus exhortaciones, Jesús habló y nos aclara muchas cosas. Nos vamos a Juan 6, versículo 44, en el cual está escrito: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que no podemos tocar trompeta ni decir que somos buenos cristianos, que hemos ganado la batalla, que por nuestro buen comportamiento tenemos vida eterna. Aquí lo que primero nos muestra Jesús es que nadie puede venir al Padre y es únicamente al que el Padre llama. De manera que agradezcámosle a Dios que tocó nuestros corazones, volvió los corazones de piedra en carne y nos dio gozo y dicha y vida en abundancia. Por lo cual te bendecimos, Padre, y te glorificamos, de manera que se nos quita todo orgullo de ser cristianos, de haber reconocido a Jesús. No tenemos de qué enorgullecernos. El Padre nos trajo a entender la realidad de la salvación. Por ello, cuando Jesús siguió hablando, dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esta palabra no habla de seminarios ni de cursos grandilocuentes. Es necesario hacerlos mientras se tenga tiempo. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, la oímos y la creemos, nuestro corazón es ministrado por el mismo Dios, el cual nos dará capacidad para entender las Escrituras y saber que ellas hablan de Jesús y hacen que encontremos la vida eterna cuando le recibimos. No quiere decir que no haya necesidad de estudiar, pero sí que antes de meternos en cualquier seminario o universidad teológica, primero entremos en la universidad del Espíritu Santo. Me acuerdo mucho del pastor Ignacio Guevara cuando llegó a la primera reunión de hombres de valor. Vinieron invitados internacionales, los cuales tenían un palmarés brillante. Se decían de sus títulos y se demoraban más de 5 minutos mostrando sus logros académicos. Cuando le tocó venir al pastor, Ignacio Guevara se paró y dijo con unas palabras que todavía me resuenan. Él había estado en seminario, pero nunca lo puso por encima y él dijo: yo
entré en la Universidad del Espíritu Santo. El Coliseo Salitre casi se cae con los aplausos. Más de 3 minutos duraron las aclamaciones, porque a todos nos tocó la fibra más interna. Cuando entramos en la Universidad del Espíritu Santo, se pierde todo orgullo y le decimos: Señor, háblanos, explícanos, muéstranos la realidad de tu palabra. De ahí en adelante, Dios se encarga de hacer obras grandes y maravillosas con su palabra, porque la palabra es vida, es viva y es eficaz. La palabra no vuelve vacía, y a veces nosotros desconocemos que realmente somos esa masa que ha formado Dios. Y sigue diciendo la Escritura. Entonces, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Tenemos que oír a Dios para poder llegar a Jesús. No quiere decir que Dios haya escogido un solo remanente. La Escritura dice que el plan de Dios es que todos creamos a Jesús y que todos seamos salvados. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Aquí sigue hablándonos y dice Jesús: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús glorificaba esa condición que él tenía con el Padre. Él era Dios. Estaba allí con él, pero bajó por petición de él y decisión de Jesús también, venir por esta humanidad que se había perdido. Sabemos que realmente Jesús vino de Dios. Tenemos que reconocer que Jesús es Hijo de Dios. El que no reconoce que ese Jesús que se pudo tocar, palpar, que fue como un hombre común, era realmente el Hijo de Dios. Algunas religiones y algunos falsos profetas proclaman que fue un gran profeta, un gran evangelista, pero la verdad, el que no reconoce que es el Hijo de Dios, no puede entender lo que Jesús hizo, porque Jesús bajó del cielo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Allí podemos ver la grandeza de Jesús. Creer en Jesús es saber que hemos sido catapultados de muerte a vida. ¡Qué regalo más precioso! Vida eterna. La vida terrenal tiene fluctuaciones altas y bajas, situaciones de diverso calibre y tenor, a veces agradable y otras veces en pruebas demasiado fuertes. Sin embargo, la vida eterna es una vida que no va a pasar, no se va a terminar. La terrenal tiene fin. La eterna, como dice su palabra, es eterna, jamás se acabará. De manera que estamos con el mejor regalo de todos los tiempos. Tener vida eterna al lado de nuestro Padre, donde enjugará toda lágrima, donde secará toda congoja, donde tendremos una felicidad completa y desconocida, porque nuestra felicidad nunca pasará, donde nuestro Padre compartirá con nosotros su gloria y seremos coherederos con su Hijo Jesús. De manera que imaginarnos ello es imposible para el hombre.
no puede tener idea, ya que no hemos visto la grandeza de Dios. Pablo fue el que dijo que ahora lo vemos todo como por un espejo, pero que lo veremos claro cuando lleguemos allá. De manera que si queremos tener la vida eterna, debemos creer en Jesús. Es la única posibilidad de tener vida eterna. Jesús nos advirtió que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. De manera que creer en Jesús nos da el mayor regalo, la vida eterna. Ningún hombre está excluido de ella, pero tenemos que prestar atención a lo que Dios nos habla, hacer que nuestro corazón crea y acepte el sacrificio de Jesús, saber que la vida eterna es más que la vida que tenemos aquí en la tierra. La vida eterna es una vida llena de gozo, de no saber lo que son necesidades, frustraciones, muerte, engaño o dolor, porque nada inmundo podrá entrar a esa nueva creación que nos espera con nuestro Padre. De manera que el mejor negocio que alguien puede hacer es creer en Jesús y Él nos regala vida eterna. Yo soy el pan de vida. Con esa aseveración, siendo uno de los versículos más cortos que hay en la Escritura, Jesús sin ninguna duda nos deja ver que Él es el pan de vida. El pan tradicionalmente ha sido una de las comidas predilectas desde que se inventó. El pan no falta en la mesa de la mayoría de hogares en el mundo. Pero este pan es diferente. Este pan da vida y vida eterna. No ha habido nada semejante a lo que Jesús hizo por nosotros. Saber ello y comprobar que Él es ese verdadero pan, el cual debemos comer. Para todos los israelitas que lo oyeron, era motivo de escándalo. ¿Cómo podemos comer del cuerpo de Jesús? ¿Cómo si Él está vivo? ¿Cómo nos dice esto? Pero Jesús hablaba del verdadero pan. Por eso, cuando en la tentación Satanás le dijo que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan, Él replicó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero este pan no era el pan para quitar el hambre física, es el pan para quitar el hambre espiritual y catapultarnos a la vida eterna. Jesús en esa aseveración nos deja ver que Él es el pan, que es necesario que comamos y gustemos de ese pan para tener vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él se refiere a ese alimento especial que Dios le dio a cada uno de los israelitas durante 40 años de peregrinación en el desierto, pero murieron. El pan que Jesús nos da, como dice su nombre, es de vida eterna, porque no debemos olvidar que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. De manera que tenemos que saber que ese maná también ocasionó la muerte. Este es el pan que vino del cielo para que el que de él come no muera. Sí, cuando aceptamos y creemos en Jesús, estamos comiendo ese pan. Cuando creemos permanentemente en sus promesas
en todo lo que Él nos ha dicho y prometido, ese pan es el que es necesario para que saltemos a vida eterna. Si no gustamos de este pan, no podemos ir allá, porque ese pan nos quita la muerte física y nos da vida eterna, porque la muerte física se va a producir si morimos antes de que Cristo venga. Pero la muerte espiritual es la que nos debe preocupar. Ella es eterna. Hay solo dos caminos para el hombre. Uno, la eternidad con Dios, donde todo es gozo, alegría, no hay lamento, llanto, enfermedad, dolor, ni nada que desear, porque Dios nos colmará todo. De manera que tenemos que pensar en esto. ¿Qué lugar decidimos? Morirnos espiritualmente es la desgracia de cualquier ser humano, porque la eternidad la pasaría en medio de tormentos indecibles, la pasaría en medio de dolor, de llanto, de esa amargura de no poder estar con Dios y bendecir su nombre, verle, alabarle. Lo más duro de esa eternidad sin Dios es no verle, es desearle y no poder estar con Él. De manera que hoy tienes esa oportunidad. Decide creer en Jesús y tendrás vida eterna. Así de fácil. Hoy proclámale como el Señor de tu vida, como el único suficiente Salvador, que Él es el Hijo de Dios y bajó del mundo por cada uno de nosotros. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No solo vino a que viviéramos unos pocos, dio su cuerpo por la vida del mundo. Él no espera que fallemos, espera que lleguemos al lado del Padre, que nos acerquemos a Él con gratitud, con un corazón presto, reconociendo que Él es el que ha hecho la obra, que no tenemos de qué vanagloriarnos. No fuimos nosotros los que creímos en Jesús, fue Dios que tocó nuestros corazones, nuestra fibra. Y como pudo hacer con nosotros por el más vil y despreciable de los seres humanos, también lo puede hacer. De manera que no nos sintamos diferentes, porque Jesús y Dios tuvieron misericordia de nosotros. Tenemos que ser conscientes que no es nuestro sacrificio, sino el sacrificio de Jesús, el que nos da la vida en el Padre. Y viene Jesús y nos sigue diciendo: entonces los judíos ¿le podían creer? No. Contendían entre ellos mismos, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es una pregunta lógica y humana, pero Jesús se refería a que en su carne iba a llevar los pecados de la humanidad, las enfermedades de la humanidad, las dolencias. Iba a ser ese cordero que iba a cargar con todas las culpas nuestras para dejarnos libres y limpios ante nuestro Padre Dios. Comprenderlo cuando no tenemos un conocimiento espiritual es prácticamente imposible, pero Jesús cargó tus enfermedades, tus dolencias, tus pecados y los míos y los de toda la humanidad como un sacrificio único, grato
y agradable a Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De manera que los dejó más asustados. Tenían que comer de esa carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el tiempo postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay otro en él, únicamente esa condición humana que él tiene. Es en la vida de nosotros comer su carne y su sangre. No solo en la Santa Cena, que es el recordatorio de lo que él hizo, sino cuando abrimos su palabra, creemos en él, estamos haciéndolo, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. De manera que tenemos que comer a Jesús. Jesús es la palabra, devorarla, saberla que es verdad. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. De manera que como lo enseñó allá, también lo enseña su palabra. A comer de ese pan, de esa carne espiritual, de esa palabra deliciosa que Dios nos da por medio de su palabra, y abrir el corazón para que su Hijo entre, reine y se entrone en él. Allí tendremos vida eterna, vida en abundancia. De manera que teniendo esto en claro, hoy le pedimos al Señor: danos a beber de ese pan, danos a beber de esta sangre. Queremos comer de este pan de vida y beber de esta sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a creer en tu anuncio y a saber que tú eres vida y vida en abundancia y verdadera. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. A todos deseándoles una feliz y bendecida noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.